Hola, muy buenos días. En este video voy a presentar mi trabajo de grado, en especial el estado del arte. Más concretamente voy a presentar el estado del arte en los contratos de adhesión. Entonces, en el siguiente escrito pues se mostrará el estado del arte, como ya bien dije, de diversos autores respecto al tema de los contratos de adhesión, pero también se tratarán otros temas como la autonomía de la voluntad, la masificación, las cláusulas abusivas, entre otros temas relacionados. El primer autor que voy a tratar es el doctor Fernando Inestrosa, más concretamente con su tratado de las obligaciones 1 y 2 y de las fuentes de las obligaciones, negocio jurídico, etcétera. El siguiente autor que voy a trabajar es Camilo Posada Torres, más concretamente en su artículo de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano. Y por último voy a trabajar al doctor Álvaro Mendoza Ramírez con su escrito de autonomía de la voluntad. Entonces, para empezar con el primer autor, el doctor Fernando Inestrosa, eh, este autor trata en su famosísimo libro El Tratado de las Obligaciones, trata además de los conceptos generales de las obligaciones, temas como los contratos y el negocio jurídico. Y en general abarca un contexto histórico de los contratos de adhesión que aparecen en el siglo XX con las llamadas economías de escala. Estas economías nacen debido a la necesidad de producción masiva que existía en aquel tiempo. Esto se debe a que la demanda de bienes y servicios empezó a ser cada vez mayor y por ende debía haber una producción masiva de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Por esta masificación de la producción los costos empezaron a ser altísimos por la negociabilidad que había eh, a la hora de hacer estos contratos. Y además de esto, el autor ha señalado que rápidamente el poder adquirido se veía constantemente amenazado por las empresas competidoras y por ende las entidades acordaron códigos de buena conducta para la competencia, poniendo en una mayor situación de vulnerabilidad a los consumidores. Esto quiere decir que entre las empresas que empezaron a presentar esos problemas se hicieron acuerdos verticales entre empresas que permitían una mayor masificación de la producción de bienes y servicios, pero que terminaron perjudicando a la parte más débil de la relación contractual, que son los consumidores. Eh, Después de esto, el autor da un contexto histórico diciendo que a partir de esta problemática nacieron los llamados contratos de adhesión o terceros contratos, los cuales se basan en que hay una parte adherente y una parte predisponente, la cual estipula unas condiciones previas para un contrato que la otra parte adherente tiene la posibilidad únicamente de aceptar o rechazar, pero no de negociar el contenido del contrato. También sobre esto el autor hace un paralelo entre los defensores radicales del voluntarismo, diciendo que estos afirmaban que los contratos de adhesión vulneraban plenamente el reconocimiento de la autonomía privada, y hace el paralelo con algunos otros autores que dicen que esta autonomía de la voluntad o autonomía privada se veía viciada únicamente parcialmente, puesto que tenía la libertad de decidir o no si contratar esos bienes o servicios. El siguiente autor que voy a tratar es Camilo Posada Torres. En esta obra también se sigue la línea del autor anterior, estudiando la evolución histórica de los contratos de adhesión, más específicamente desde el siglo XVIII, pero con el distintivo de que hace una definición muy clara del contrato de adhesión, diciendo que se ha definido, sobre todo la doctrina, como el contrato de adhesión como aquel acuerdo de voluntades por medio del cual uno de los contratantes, denominado predisponente, impone a otro, llamado adherente, el contenido del contrato sin ninguna posibilidad de discutirlo ni de modificarlo, etcétera. Esta definición, sobre la cual soy muy afín, es la que voy a tratar de argumentar y defender en este trabajo de grado, diciendo que se limita la autonomía de la voluntad, puesto que si bien
es posible aceptar o no el contenido predispuesto por la parte predisponente. El contenido de estos contratos usualmente versa sobre bienes o servicios básicos o bienes o servicios que son indispensables para la vida moderna o la vida en sociedad, por lo cual no pueden ser rechazados. Por ende se limita muchísimo la autonomía de la voluntad o la autonomía privada. Y de no aceptar estas condiciones quedaría insaciada esta necesidad o esta carencia que se tiene del bien o servicio. Por último, el último autor que va a trabajar es Álvaro Mendoza Ramírez en su texto de Autonomía de la Voluntad. Él sigue un poco la misma línea de los autores anteriores, mencionando la libertad que se encuentra considerablemente menguada en esos contratos y, como bien se dijo antes, generalmente esos contratos están encaminados a satisfacer necesidades, a veces muy básicas, y de no aceptar estas condiciones, pues no podría recurrirse a otra opción. Solo existe una única opción y es aceptar las condiciones del predisponente. Así lo confirma el autor diciendo que generalmente se ve lleva a satisfacer sus necesidades no conforme a su libre albedrío, sino a las condiciones que se le imponen. Y por último, este autor expresa, a diferencia de los demás, que no es posible, como hemos leído en algunos autores, expresar una crítica negativa contra los contratos de adhesión, que sin duda alguna son una necesidad en los tiempos que corren. Sin embargo, en mi opinión, y lo que defenderé en este trabajo de grado, es que sí es posible abrir el debate a una crítica negativa a los contratos de adhesión, pues estos limitan importante y considerablemente la autonomía de la voluntad y es posible hacer mecanismos que sigan facilitando la masificación en la producción, pero respetando la autonomía de la voluntad y la negociabilidad en este tipo de relaciones contractuales.